Hola, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto contar con la presencia de una gran profesionista. De verdad agradezco infinitamente a la doctora Sandra Aguilar, que es médico internista del Hospital General y endocrinóloga también del Hospital General, adscrita al servicio de endocrinología, que conocemos hace ya varios años y que a mí de verdad agradezco infinitamente que quiera seguir participando con nosotros, dándonos sus conocimientos, sus experiencias dentro del hospital, fuera del hospital, en la consulta particular. Una mujer muy dinámica, ¿sí? Joven, ¿sí? Pero que está muy bien preparada y que realmente esté con nosotros. Yo le agradezco infinitamente, ¿sí? Que haya aceptado estar esta mañana con nosotros. Doctora Sandra, pues nuevamente mi agradecimiento y le cedo los micrófonos para que iniciemos la charla. Adelante, doctora. Hola, buenos días. Muchas gracias a usted, doctor, por la invitación. Gracias a los asistentes. Y bueno, pues vamos a iniciar el tema. Ok, bueno, pues el tema del día de hoy a platicar, o el tema que me encargaron fue diabetes mellitus y COVID-19. Básicamente nos vamos a enfocar como en la parte de tratamiento de diabetes en el contexto de la pandemia a la que estamos enfrentándonos actualmente. Y bueno, a manera de introducción, recordemos que el coronavirus, pues básicamente es un brote que no tenemos precedentes, es algo totalmente nuevo, inesperado para nosotros como grupo de la salud. Y bueno, recordemos que este está ocasionado por un coronavirus, que es un virus de ARN que cuenta solamente con una cadena, con un diámetro de 80 a 120 nanómetros. Los huéspedes naturales, como se ha platicado previamente, son los murciélagos y, bueno, las vías de transmisión sobre todo es a través de gotitas de flush y, bueno, va a haber ciertas poblaciones susceptibles, incluyendo nuestros pacientes con diabetes. Hasta el día de ayer, la OMS nos dijo que tenemos alrededor de 24 millones de personas confirmadas en todo el mundo con coronavirus y hasta este momento o hasta el día de ayer por la tarde 827,000 muertes por coronavirus. Y bueno, vemos, aquí tenemos el panorama mundial de los diferentes países que tenemos con coronavirus. Y bueno, les puse principalmente los que tenemos con una mayor afección por casos incidentes de coronavirus. Tenemos en primer lugar a Estados Unidos con 5 millones de pacientes, en segundo lugar a Brasil con 3 millones, en tercer lugar la India igual con 3 millones 300 y en cuarto lugar a Rusia con 900,000 casos. En quinto lugar Sudáfrica 615,000 y Perú en sexto lugar con 613,000 pacientes. Y bueno, nuestro México ocupa el lugar número 7 a nivel mundial de pacientes infectados por coronavirus. Y bueno, dentro del reporte técnico diario del día de ayer por la tarde a las 7 de la noche, vemos que en México se tienen 585,000 casos con 63,000 defunciones por COVID-19 y bueno, como vemos, pues aún una gran cantidad de estados los tenemos todavía en semáforo rojo y bueno, con un nivel alto de pacientes con coronavirus. Y bueno, hasta este momento 63,000 defunciones y confirmados 585,000 pacientes. Ahora, por otro lado, nos enfrentamos a la situación de la diabetes, que también podríamos considerar que es de alguna manera una pandemia, debido a que a nivel mundial tenemos, según la Federación Internacional de Diabetes, en noviembre del 2019, publicada las últimas guías, con 463 millones de pacientes con diabetes a nivel mundial.
Y bueno, ahora lo preocupante es que los pacientes con diabetes van a tener una mayor incidencia de COVID-19. Como vemos, esta asociación de un 20 a un 50% de los pacientes con COVID va a tener diabetes, y de los hospitalizados por coronavirus, un 30%, de un 10 a un 30% va a estar también asociada a la presentación de diabetes mellitus. Y bueno, también es importante mencionar que COVID-19 nos va a favorecer la presentación de hiperglucemia, y sobre todo en ciertas poblaciones que van a ser más susceptibles. Y bueno, dentro de los pacientes que vamos de alguna manera a tener como en riesgo de presentar tanto complicaciones por la infección coronavirus como la infección propiamente, vamos a tener la hipertensión en un 68.4%, obesidad en un 15.5%, y el índice de masa corporal generalmente se va a encontrar por arriba de 40. Además, como siguiente comorbilidad, las enfermedades cardiovasculares, que son bien frecuentes en los pacientes con diabetes, hasta en un 20%. Y bueno, obviamente el hecho de tener descontrol glucémico nos va a favorecer que tengamos una mayor incidencia de coronavirus. Asimismo, diabetes de larga duración y pacientes geriátricos. Estos incluso van a tener una mortalidad mayor, y muchos de estos van a requerir tratamiento en unidad de cuidados intensivos. Como vemos, se dispara hasta en un 71%. Y bueno, valdría la pena saber qué es lo que sucede o cómo es rápidamente tener un recordatorio de cómo es que el SARS-CoV-2 nos va a producir infección en los pacientes con diabetes. Y bueno, como vemos y recordando, el SARS-CoV-2 va a tener ciertas proteínas estructurales, y bueno, va a tener la nucleocápside, va a tener la membrana, va a tener esta proteína Spike, que va a ser la que precisamente se va a unir a nuestro receptor de angiotensina 2. Y bueno, esta, digamos, repito, se va a unir a nuestro receptor, y gracias a una proteína estructural que se llama furina, va a permitir que de alguna manera esta proteína Spike unida a nuestro receptor haga que se una, y entonces va a dar la entrada del virus gracias a esta situación de la proteína. Ya una vez entrando a la célula a nivel del citosol, se van a formar vesículas, y bueno, gracias a esta se va a llevar a cabo la replicación viral y de forma consecuente la diseminación. Y bueno, nosotros recordando un poquito la parte de la funcionalidad del receptor de convertidor de angiotensina, angiotensina 1 en angiotensina 2. Y bueno, la angiotensina 1 va a tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Sin embargo, al convertirse en angiotensina 2, vamos a tener un efecto vasoconstrictor que nos va a favorecer la inflamación, y además nos va a favorecer un proceso prooxidante. Y bueno, esto va a ser lo que nos va a llevar a una lesión pulmonar. Tenemos el receptor de angiotensina 2, que nos va a convertir la angiotensina 1 en angiotensina 1,7, que también va a tener ciertas propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Y también nos va a convertir la angiotensina 2, que va a ser producida por el receptor de angiotensina 1, en angiotensina 1,9, que va a tener propiedades vasodilatadoras. Pero al tener ocupado el receptor 2 por el SARS-CoV-2, obviamente vamos a perder esta parte de propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y vamos a tener una mayor cantidad de angiotensina 2, porque no vamos a tener este receptor que nos va a estar favoreciendo que se dé la conversión de angiotensina 1,9, y vamos a tener de forma consecuente pues más cantidad de propiedades vasoconstrictoras, proinflamatorias y oxidantes, repito, llevándonos a la lesión pulmonar aguda. Y bueno, estos receptores los vamos a encontrar en diferentes sitios de nuestro cuerpo, a nivel pulmonar, corazón, en células endoteliales, a nivel renal, a nivel digestivo, en los enterocitos y a nivel pancreático.
Y bueno, este va a ser más o menos el mecanismo también a través del cual se va a llevar a cabo la infección en los pacientes con diabetes. Va a haber la entrada de este virus a través de secreciones nasales, va a entrar directamente en vías respiratorias y después de esto se va a llevar a cabo la infección a nivel del epitelio respiratorio. De manera subsecuente nos va a generar que se produzca necrosis del epitelio respiratorio, producción en la cantidad de músculo y también va a modificar la permeabilidad capilar y esto nos va a generar como tal la presentación de neumonía que puede evolucionar hacia la muerte. Y bueno, en el caso de los pacientes con diabetes vamos a tener estos toda la parte de la protección inmunitaria de alguna manera alterada y por lo cual estos pacientes van a ser susceptibles a que se lleven una infección con un, digamos, con un pronóstico peor. Entonces vamos a tener alteración en la quimiotaxis, vamos a tener una alteración en cuanto a la producción de citocinas, vamos a tener alteración en la actividad de la fagocitosis y además vamos a tener una respuesta alterada en cuanto a la presentación de antígenos. Entonces todo esto nos va a llevar a que tengamos una respuesta inmune de alguna manera no regulada y vamos a tener una liberación muy importante en la cantidad de citocinas que nos va a favorecer esta situación de la tormenta de citocinas, que es lo que tanto nos preocupa en los pacientes con SARS-CoV-2. Y bueno, se ha visto también que los pacientes que tienen tanto COVID-19 como diabetes tienen concentraciones muchísimo mayores en los biomarcadores que nos van a indicar que tenemos un proceso inflamatorio. Niveles de proteína C reactiva, ferritina sérica, niveles de interleucina 6 y velocidad de sedimentación globular. Aquí aprovecho para comentar que los pacientes con diabetes y con obesidad, que bueno, como vemos son personal de riesgo para contraer la infección y que el pronóstico sea peor, van a tener, digamos, un proceso de inflamación crónica e incluso estos pacientes, solo por la situación de la diabetes y obesidad per se, van a tener niveles incrementados en la cantidad de citocinas, principalmente de interleucina 6. Y los pacientes con COVID-19 y con diabetes vamos a tener un efecto todavía más deleterio cuando se presenta la tormenta de citocinas por todo lo que ya explicamos de los mecanismos de respuesta ante microorganismos o mecanismos de defensa comparado con los pacientes que no tienen diabetes. Y bueno, aquí es importante comentar que tanto la diabetes va a afectar al COVID-19 como el COVID-19 va a afectar a los pacientes con diabetes mellitus. Y bueno, con respecto a la parte del el daño que vamos a tener o la participación que vamos a tener de diabetes mellitus para el COVID-19, bueno, ya platicábamos que diabetes mellitus va a ser de por sí, por la enfermedad, un estado inflamatorio crónico. Vamos a tener esta susceptibilidad mayor a presentar la tormenta de citocinas y si se presenta vamos a tener una respuesta muchísimo más incrementada y con un efecto más deletéreo. Vamos a tener un sistema innato comprometido, vamos a tener el riesgo de que tengamos más posibilidades de efectos protrombóticos que de por sí se presentan en los pacientes con COVID-19, los pacientes con diabetes per se van a tener un riesgo mayor de tener eventos trombóticos. Vamos a tener modificaciones en la actividad de la enzima convertidora de angiotensina, que como vimos, esta tipo 2 va a ser la que va a estar ocupada en los pacientes con SARS-CoV-2 y, bueno, de por sí disminuida en los pacientes con diabetes, vamos a tener una mayor cantidad de angiotensina 2 que va a tener estos efectos proinflamatorios, protrombóticos, prooxidantes. Y también vamos a tener el hecho de que los pacientes con diabetes tengan niveles incrementados en la glucosa, nos va a facilitar que tengamos una mayor replicación viral.
Ahora, vamos a tener, ya decíamos, algunos eventos de la respuesta inmune que van a estar modificados en los pacientes con diabetes. Vamos a tener alteraciones en los niveles de glucosa, tanto hacia la elevación como hacia la disminución en los niveles de glucosa. Vamos a tener esta respuesta inmunológica alterada y vamos a generalmente a presentar a los pacientes con diabetes con otro tipo de comorbilidades, llámese obesidad, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, ¿ok? Bueno, ya platicábamos también la elevación de estos niveles incrementados de citocinas. Y ahora, la duda sería, y bueno, ¿cómo afecta el COVID-19 a los pacientes con diabetes? Vamos a tener, por el uso de ciertos fármacos que se van a requerir para el tratamiento con coronavirus, un incremento en la resistencia a la insulina. Y bueno, también el hecho de tener un estado proinflamatorio tan importante en los pacientes con COVID-19 también nos va a generar que se perpetúe la resistencia a la insulina. Ahora, se ha visto que el COVID-19 puede tener cierto tropismo por las células beta y entonces nos puede generar cierto daño y de forma consecuente disminuirnos la cantidad de producción, la cantidad de células beta disponibles para la producción de insulina y obviamente condicionarnos hiperglucemia. Aunado a esto, también ciertos fármacos que se utilizan para el tratamiento de COVID-19 o que se han postulado como posibles opciones terapéuticas, los interferones, pueden favorecer un daño a nuestra célula beta. De hecho, se ha visto que en los pacientes con coronavirus pueden tener episodios de diabetes de nueva aparición, es decir, ingresan por complicaciones relacionadas a COVID-19 o se encuentran en estudio por COVID-19 y se observa que los pacientes están con hiperglucemia. O sea, debutan en el momento en el que presentan la enfermedad por coronavirus. Y esto puede estar acelerado por el estrés que se va a generar por la enfermedad, sobre todo si es de tipo crítica, así por el tratamiento que vamos a utilizar en los pacientes con coronavirus, llámese esteroides, llámese acitromicina, ¿ok? Incluso, no solamente vamos a tener aparición de eventos nuevos, vamos a tener la aparición del empeoramiento y además vamos a tener muy frecuentemente que los pacientes presenten eventos de cetoacidosis o incluso como presentación de hipoglucemia hasta en un 10%. Entonces, repetimos, vamos a tener un círculo vicioso prácticamente entre diabetes mellitus que nos va a estar propiciando y favoreciendo que tengamos infección por coronavirus y a su vez el coronavirus nos va a generar que o tengamos eventos nuevos de diabetes, que tengamos un empeoramiento de la enfermedad o que incluso tengamos estas complicaciones agudas que pueden poner en riesgo la vida. Y bueno, como decíamos, pues prácticamente el objetivo de esta plática es saber qué opciones terapéuticas o cómo puedo yo manejar a los pacientes con diabetes mellitus durante esta pandemia por COVID-19. Y bueno, para las recomendaciones en cuanto al tratamiento de enfermedad metabólica va a depender del contexto en el que se encuentre nuestro paciente. Si es un paciente ambulatorio, obviamente pues vamos a tratar de disminuir la posibilidad de que los pacientes lleguen incluso a la infección por coronavirus con todas estas medidas que ya se han platicado o que ya se han descrito previamente. Es importante que sensibilicemos a los pacientes que tienen un mayor riesgo de complicaciones, que tienen un mayor riesgo de contraer la enfermedad y es bien importante también optimizar el tratamiento y que tratemos de llevar a los pacientes a las metas terapéuticas que se tienen dependiendo del contexto del paciente. Y también es importante tener cuidado de comentar a los pacientes que no deben suspender sus medicamentos en esta época por coronavirus porque nos puede generar un descontrol de la enfermedad y obviamente se van a hacer ajustes dependiendo del contexto de cada paciente. Hay que individualizar la terapia dependiendo de las diferentes condiciones de nuestro paciente. Y bueno, obviamente también digamos que pues al encontrarnos en un periodo de pandemia, nosotros como personal de salud nos encontramos en cierto riesgo, por lo cual actualmente se ha ido descrito que podemos llevar a cabo
este tipo de valoraciones a través de redes como telemedicina y bueno, que nos ofrecen estos espacios para poder llevar el seguimiento en los pacientes con diabetes mellitus. Y bueno, con respecto al manejo en unidad de cuidados intensivos, bueno, aquí vamos a tener igual dos diferentes escenarios posibles. Uno, que tengamos a los pacientes con un diagnóstico nuevo de diabetes o que se tenga a un paciente con un diagnóstico previo. Bueno, vamos a darle vigilancia a estos pacientes hospitalizados con electrolitos séricos, con gasometrías arteriales para corroborar si no hay la presentación de cetoacidosis, al igual que cetonas séricas o urinarias. Y es importante comentar que a estos pacientes los vamos a tratar de manejar con terapia con insulina, incluso de forma temprana. Entonces, nos preguntaríamos nosotros ahora, bueno, pues más o menos ya sabemos cuál es la idea de qué objetivos nos tenemos que poner ante los diferentes contextos, pero es importante saber a qué metas quiero llegar con cada paciente dependiendo de los contextos. Y bueno, de forma inicial, pues vamos a enfrentarnos a pacientes que tienen diabetes mellitus que no tengan la infección, pues vamos a manejarlo conforme a lo que ya nos han establecido las guías internacionales, la glucosa plasmática de ayuno de 80 a 130 y la hemoglobina glicada en un promedio de 7%. Obviamente esto depende de diferentes situaciones en el paciente, depende de la esperanza de vida, depende del tiempo de evolución de la diabetes, o sea, depende del riesgo de hipoglucemia que tenga nuestro paciente. O sea, en general vamos a tener diferentes situaciones que nos van a llevar a establecer el objetivo terapéutico. Bueno, y en cuanto a la situación de glucosa postprandial, en general guías internacionales, tanto la IDF, la ADA y bueno, varios lineamientos nos proponen que tengamos a los pacientes con diabetes con glucosa postprandial menor a 180 miligramos sobre decilitro. Les decía, en general va a ser los niveles de objetivos, van a ser a lo que nosotros ya sabemos en cualquier paciente con diabetes. Ahora, va a cambiar un poquito el contexto si tenemos a un paciente hospitalizado o está con requerimiento de esteroide para el manejo de coronavirus. Aquí vamos a dejar como objetivo glucosa plasmática de ayuno de 110 a 140 y postprandial, al igual que en los pacientes sin COVID, menor a 180 miligramos sobre decilitro. Obviamente, aquí estamos refiriéndonos a pacientes que están hospitalizados, pero que están estables, que se encuentran con dieta normal, bueno, con dieta establecida para paciente con diabético con dieta enteral, y o puede ser pacientes que estemos manejando de forma ambulatoria, pero que estén teniendo uso de esteroides en domicilio. Y bueno, vamos a tener finalmente los pacientes en estado crítico, que estos pues generalmente los vamos a tener en unidades de cuidados intensivos. A estos pacientes recordemos que hay que tenerlos en niveles, digamos, más permisivos de glucosa, de acuerdo a ciertos estudios que ya nos han reportado que a los pacientes les va a ir mejor si los tenemos en niveles de 140 a 180 miligramos sobre decilitro. Si nosotros intentamos llevar a los pacientes a objetivos terapéuticos más estrictos, se puede incrementar el riesgo de hipoglucemia y por lo tanto el riesgo de mortalidad. Ok, ahora vamos a hablar un poquito de la parte de la educación nutrimental en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, con respecto a las recomendaciones, es importante que se planifiquen menús para los pacientes, que insistamos en estas medidas de seguridad que ya todos conocemos, de desinfección, que se establezcan horarios regulares. Ahorita con la pandemia es bien frecuente que se modifiquen los horarios en los pacientes. Muchos llegan a desayunar hasta las 10, 11 y
y eso porque el sueño se modifica en cuanto a la parte de los horarios, presentando horas de sueño a partir de la 1, 11 de la noche, que bueno, pueden favorecernos que tengamos modificaciones también en cuanto al control glucémico. Es importante recordarle a los pacientes e insistir que tenemos que evitar en la medida de lo posible alimentos que sean ricos en calorías y obviamente ultraprocesados. Hay que echar mano del equipo de salud y hay que referir a los pacientes con nutrición en el caso de que tengamos dudas en cuanto al manejo. Y bueno, aquí les pongo, ahora que estamos en la era de los memes, ¿qué es lo que no vamos a recomendar o vamos a tratar de insistir con los pacientes? Pues evitar toda esta comida que nos va a generar mucho en cuanto a cantidad de calorías, pero no nos va a ofrecer ningún tipo de beneficio nutricional. Vamos a tratar lo que sí, ¿no? Lo que sí nos recomienda, lo que sí hay que favorecer, hay que tratar de incrementar la cantidad de cereales en cuanto a, también en cuanto a la cantidad de semillas, hay que incentivar a los pacientes en el consumo de carnes magras, la cantidad de pescado, derivados de productos de origen animal como los lácteos, huevo, pollo, en general carnes magras, y obviamente tratar de, perdón, creo que el sistema me sacó, espero que ya me escuchen bien. Aparte, les decía que hay que insistir en el incremento de aportes de vegetales, sobre todo verdes. La revista mexicana de Nutrición y Endocrinología, que es de la Sociedad de Endocrinología, nos sugiere que tengamos alrededor de diferentes tipos de y más o menos dos porciones de fruta por día. Y más o menos dicen que 5 grupos de verduras al día. Obviamente también hay que insistirles en cuanto a la parte de las bebidas, que a refrescos, jugos, licuados, aguas de sabor en general, consumir agua simple, que tengamos consumo de café o incluso té, ¿sale? Ahora, en cuanto a la parte de las colaciones, nosotros podemos sugerirles a los pacientes los derivados de origen animal, por ejemplo, el queso picado. Podemos sugerir el yogur, incluso se puede dar en combinación con frutos rojos. Hay que preferir igual los yogurts que sean de tipo griego y que no tengan azúcar, o podemos utilizar las verduras verdes, por ejemplo, el pepino con un poco de limón puede ser una posibilidad de colación. Y bueno, también podemos sugerirle a los pacientes, en general cualquiera de los granos, como aporte para colaciones. Ahora, con respecto ya a la parte farmacológica para el tratamiento de la diabetes, bueno, pues nosotros sabemos que la metformina es el principal fármaco utilizado por todos los beneficios que se ha observado en este medicamento, incluyendo la parte de fácil acceso de conseguirla, la parte económica, que es un medicamento súper barato, y bueno, que además se ha visto en los estudios médicos que tiene beneficios en cuanto a la parte de infecciones de vías respiratorias inferiores. Se han reportado casos en cuanto a la parte de legionela, en tuberculosis, y se ha visto que a los pacientes tienen de alguna manera una menor respuesta inflamatoria consecuente en este contexto de pacientes. Y les decía, por las propiedades antiinflamatorias, porque mejora la respuesta inmune que está deteriorada en los pacientes con diabetes, tenemos como esta propiedad extra. Y sin embargo, vamos a tener que tener cuidado, sobre todo en pacientes que tengan falla cardíaca y falla renal, porque vamos a conferir un riesgo para acidosis láctica. Entonces hay que tener mucho cuidado en los niveles de azuados y por lo tanto se sugiere que tengamos una vigilancia de la tasa de filtrado glomerular. Recientemente se reportó que en cuanto a los resultados de metformina en los pacientes con SARS-CoV-2, ha habido una disminución de hasta casi el 70% en 600 pacientes estudiados con diabetes y coronavirus, por lo cual siguen dándola como una terapia inicial y como una principal terapia para los pacientes con diabetes. Obviamente también vamos a tener
en los beneficios a nivel del control glucémico en cuanto a que tienen una potencia antihiperglucémica con una disminución cercana al 1% de la hemoglobina glicada. En general vamos a tener un riesgo mínimo de presentar eventos de hipoglucemia y también nos va a disminuir la resistencia a la insulina. Entonces, dependiendo la recomendación. Perdón, me volví a sacar el sistema. Entonces les decía, en cuanto a la parte de las recomendaciones del tratamiento, va a depender de cómo es que se encuentra nuestro paciente. Como vemos en la primera imagen, que es pues el signo de playa positivo, o sea, los pacientes que tengamos sin coronavirus, que se encuentren con niveles objetivos logrados de diabetes mellitus, que estén asintomáticos, obviamente, y que estén en casa resguardados, vamos a continuarles el mismo tratamiento por todos los beneficios que ya platicamos. Ahora, pacientes que ya inicien con síntomas de coronavirus, es importante mantener una vigilancia estrecha con el monitoreo. Se sugiere de 2 a 3 veces por semana, sobre todo en ayuno. Ok, y en los pacientes que estén críticamente enfermos hay que suspenderlos y sobre todo por lo que les decía, o sea, los pacientes con diabetes tienen un alto riesgo de presentar falla cardíaca y falla renal, entonces es importante quitarlo por el riesgo de acidosis láctica. En el caso de las sulfonilureas, que también son fármacos que se utilizan actualmente mucho a nivel de atención primaria para pacientes con diabetes, en estos hay que tener cuidado porque recordemos que existe la posibilidad del riesgo de hipoglucemia. Glibenclamida, que es la más utilizada, hay que tener cuidado. Se pueden considerar como una opción terapéutica, sin embargo, hay que valorar igual el contexto. Si es un paciente asintomático, que tengamos en vigilancia y que se encuentre de forma ambulatoria, no hay que suspenderlo. Ahora, si es un paciente que ya empieza con síntomas de coronavirus, sí hay que tener una vigilancia mayor en las glucometrías por este riesgo que tenemos de hipoglucemia y obviamente de que el pronóstico de la enfermedad sea peor, y definitivamente pacientes críticos hay que suspenderlos. Los inhibidores de la DPP4, recordemos aquí tenemos alinagliptina, sitagliptina y bueno, etcétera. Estos nos van a favorecer un adecuado control glucémico. Además, se ha visto que tiene propiedades en cuanto a seguridad cardiovascular y en general vamos a tener un riesgo mínimo de hipoglucemia. Se había platicado o se había comentado previamente que hay estudios en los que se ha visto que quizás exista cierto beneficio en cuanto al uso de los inhibidores de DPP4. Y esto porque se vio que los pacientes con MERS, que bueno, también es un tipo de coronavirus, el receptor DPP4 funcionaba como un receptor funcional y entonces al estar ocupados por estos fármacos, pues no había como la posibilidad de la entrada del virus hacia las células. Entonces, se pensaba o se planteaba que quizás estos podían ser como de alguna manera una opción terapéutica en el contexto de pandemia por coronavirus. Sin embargo, en el SARS-CoV-2 se ha visto que en realidad aún queda como en duda este papel de los inhibidores de DPP4, entonces digamos que no se puede todavía recomendar como tal que sea una opción que nos va a conferir cierto beneficio en cuanto a protección por SARS-CoV-2. Entonces, lo mismo, si es un paciente que tenemos únicamente con diabetes, bien controlado, vigilado, no hay que suspenderlo, nada más que si presenta síntomas. Bueno, les decía que entonces en general no hay que suspenderlo, nada más si empiezan los pacientes con síntomas de coronavirus, hay que vigilarlos de forma más estrecha con las glucometrías y en caso de pacientes críticamente enfermos hay que suspenderlos. Ok, las tiazolidinedionas, aquí tenemos principalmente pioglitazona. Esta se ha visto que tiene ciertas propiedades antiinflamatorias y esto porque disminuye ciertas citocinas y bueno, también ciertos marcadores inflamatorios que pueden estar elevados en los pacientes con coronavirus, como la ferritina. Y bueno, en ciertos estudios se ha visto que puede favorecer una reducción en fibrosis pulmonar. Sin embargo, las tiazolidinedionas tienen el inconveniente de que pueden tener ciertos efectos adversos desfavorables, como por ejemplo la retención hídrica y la posibilidad de falla cardíaca. Y también en modelos experimentales en ratones se ha visto que pueden favorecer una regulación alterada en el receptor de angiotensina 2, que como vemos, pues finalmente tiene un papel muy importante en la fisiopatología del coronavirus. Y bueno, pacientes con diabetes, sin
alteraciones relacionadas al coronavirus, no hay que suspenderlos, pero si los pacientes ya inician con ciertos síntomas, hay que tenerlos en una vigilancia muy estrecha e incluso se puede dejar a preferencia del médico modificar el tratamiento y dejarle otro tipo de opción terapéutica. Y en el caso de pacientes graves, al igual que en las otras opciones, se tiene que suspender el medicamento. En los GLP-1, en México tenemos pues prácticamente puras opciones inyectables. Aquí tenemos varios que tienen ciertos efectos positivos a nivel cardiovascular. Por ejemplo, el liraglutide, que nos va a conferir una disminución en la mortalidad cardiovascular. Y tenemos también semaglutide, que recientemente se lanzó al mercado en México, que se ha visto que tiene una disminución en los eventos cerebrales vasculares. Bueno, también tiene la propiedad de disminución en los niveles de hemoglobina glicada y niveles de glucosa plasmática en ayuno, además de que tienen efectos positivos en pérdida de peso, que finalmente nos va a conferir una disminución de riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes. Además, en estudios se ha visto que disminuye la lesión pulmonar aguda por propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, en modelos experimentales, al igual que las tiazolidinedionas, se ha visto que hay una disregulación en los receptores de angiotensina 2, sobre todo a nivel corazón y pulmón. Y hay que tener cuidado porque este tipo de fármacos pueden favorecernos una disminución en el apetito. Entonces, hay que tener cuidado de los pacientes que tienen síntomas por coronavirus, hay que tenerlos con una vigilancia más estrecha para que se disminuya una posibilidad de hipoglucemia. Ok. En cuanto a los inhibidores de la SGLT2, estos la verdad es que es bastante controvertido su uso en el contexto de pacientes con coronavirus. Y esto porque se ha visto que existe un riesgo, se ha platicado que existe un riesgo de incremento en la presentación de cetoacidosis diabética euglucémica, así como deshidratación y alteración en los electrolitos. Bueno, entonces les decía que hay como cierta controversia en general, incluso, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Endocrinología sugiere que no se utilicen los inhibidores de la SGLT2 por este riesgo de la complicación de cetoacidosis diabética euglucémica. Sin embargo, de alguna manera se van a perder esos efectos positivos que se han demostrado con los inhibidores de la SGLT2 a nivel cardíaco y renal de protección. Entonces, de alguna manera, en cuanto a la parte de riesgo-beneficio en los pacientes que están de alguna manera asintomáticos, que están bien controlados, que están aislados en casa, se puede continuar el medicamento. Y ojo, lo dejan como pueden. Y en el caso de pacientes que ya inicien con síntomas o pacientes que estén críticamente enfermos, hay que suspenderlos. Incluso hay que cambiar la terapéutica y tratar de indicar otro tipo de fármacos, sobre todo si los pacientes ya tienen un antecedente de cetoacidosis previa, incluso sin el uso de los SGLT2. Ahora, también el día de ayer encontré que se está corriendo actualmente un estudio que se va a publicar para diciembre de este año, que utiliza dapagliflozina, en el cual se está intentando ver si realmente los inhibidores de SGLT2 nos van a conferir un riesgo en los pacientes con coronavirus. Y les decía, sobre todo por la parte de los efectos protectores de disminución en los eventos de insuficiencia cardíaca. Y bueno, es importante que se les quede de esta plática que no se recomienda suspender estos medicamentos de forma profiláctica una vez que se identifica coronavirus, o sea, únicamente hay que hacer los ajustes pertinentes dependiendo de cada caso. Ahora, si nosotros por alguna indicación es importante suspenderlos, tenemos siempre la opción alternativa de tratamiento con insulina, no hay que tenerle miedo a la insulina. Si tenemos a un paciente que está ya con un régimen de insulina, no hay que suspenderla. Hay que hacer los ajustes necesarios dependiendo de los niveles que tengamos en las glucometrías. Es importante que sí le insistamos a los pacientes que lleven a cabo este automonitoreo, es decir, la determinación de glucometrías dependiendo del contexto. Si es un paciente que tenemos solamente con insulina basal, pues les vamos a pedir este monitoreo de 2 a 3 veces por semana de la glucosa plasmática en ayuno. Ahora, si también tenemos uso de insulina rápida, pues quizás va a ser necesario no solamente la glucosa plasmática de ayuno, sino también la glucosa postprandial.
Hay actualmente ya algunas tecnologías que nos favorecen de alguna manera tener una monitorización mayor a través de dispositivos de monitorización continua y bueno, pueden ser útiles actualmente y sobre todo para echar como mano de la telemedicina para garantizar que en los pacientes exista una adecuada adherencia. Es importante comentar que todo paciente hospitalizado por coronavirus que tenga una situación inestable, es importante dejarlo como un agente de elección. Entonces, a la entrada o al ingreso de un paciente con coronavirus al hospital, bueno, entonces les decía que al ingreso de un paciente con diabetes y coronavirus es importante que si el centro hospitalario donde se está ingresando el paciente se realicen niveles de hemoglobina glicada y sobre todo si no tenemos un registro de evaluación en los últimos 3 meses. Es importante que, ya decíamos, casos graves hay que manejarlos con insulina en infusión y pacientes que de alguna manera se encuentran con vía oral, podemos manejarlos con esquema basal y bolos de insulina rápida. Es importante que sepamos en qué momentos vamos a pedirle monitoreo a los pacientes, obviamente en el contexto hospitalario. Si los pacientes se encuentran con vía oral o enteral normal, vamos a pedir que se realice un registro de glucometrías, tanto preprandiales y antes de dormir, o incluso puede ser antes de la administración de la insulina basal. Si los pacientes se encuentran con nutrición parenteral o en ayuno, la vigilancia tiene que ser cada 4 a 6 horas y por el contrario, los pacientes que tienen infusión de insulina, la vigilancia tiene que ser mucho más estrecha e incluso en algunas ocasiones se sugiere que sea cada 30 minutos o como máximo cada 2 horas. Para el manejo de la hipoglucemia también va a depender del contexto en el que nos encontremos. Si es un paciente que se encuentra en domicilio y que está ambulatorio, vamos a sugerir administrarle 15 gramos de carbohidratos. Y bueno, básicamente se sugiere que tengamos la administración a través de líquidos, por ejemplo, jugo, medio vaso de jugo o un tercio de vaso de jugo, y es bien importante que siempre corroboremos ante la presencia de hipoglucemia, que corroboremos 15 minutos después que se haya corregido. Recordemos que para considerar hipoglucemia en un paciente con diabetes es menos de 70 miligramos sobre decilitro. Ahora, pacientes que se encuentran con hospitalización e infusión de insulina, hay que administrarles solución glucosada al 50% en bolo. Aquí pueden ser de 25 a 30 mililitros, que más o menos sería como lo equivalente a los 15 gramos de carbohidratos. Y también es bien importante que corroboremos que se haya hecho la corrección de la hipoglucemia. Ahora, nuestros pacientes con diabetes van a tener muchas comorbilidades, como ya platicábamos al principio. Entonces, es importante también considerar la parte de los medicamentos que van a utilizar muchas veces estos pacientes. Una gran cantidad de pacientes con diabetes van a tener hipertensión y van a ser usuarios de inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o de estos fármacos ARA2. Y bueno, se vio, o de alguna manera, se vio que podía existir cierto riesgo, ya que pues utiliza este receptor que nos va a estar afectando el SARS-CoV-2. Sin embargo, por los efectos antihipertensivos y nefroprotectores y debido a que no hay evidencia clínica que respalde la hipótesis de que nos puede conferir un mayor riesgo en los pacientes con SARS-CoV-2, se sugiere no suspenderlo y mantener el tratamiento. También es importante que los lípidos sigan siendo manejados a como se manejan con cualquier paciente con diabetes. Recordemos que la dislipidemia va a favorecernos un mayor riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes mellitus. Entonces, por estos beneficios a largo plazo es importante que no se suspendan. Y también, bueno, recordemos que existe una estrecha relación en otro tipo de eventos cardíacos de alto riesgo, como la enfermedad vascular cerebral en los pacientes con diabetes, que también digamos que nos va a disminuir este riesgo. Entonces, estatinas hay que continuarlas. Ahora, ¿qué riesgos nos podemos enfrentar con las terapias
Entonces, les decía que también las terapias utilizadas para el tratamiento de coronavirus nos puede conferir cierto riesgo en los pacientes con diabetes. Uno que pues actualmente se demostró, o muy recientemente se demostró que tiene un efecto positivo en cuanto a la disminución del uso de oxígeno, son los glucocorticoides, sobre todo los estudios que nos hablan de la dexametasona, y esto por este efecto antiinflamatorio y porque nos va a bloquear la tormenta de citocinas que tanto riesgo tenemos en los pacientes con coronavirus. Sin embargo, vamos a tener el inconveniente de que nos puede favorecer un incremento en la cantidad de niveles de glucosa hasta en el 80% de los pacientes, y también nos va a incrementar los lípidos séricos. También nos va a conferir un incremento en el riesgo de resistencia a la insulina. Entonces, lo que sugiere las guías internacionales es que tratemos de tener a los pacientes lo más estables en cuanto a niveles de glucosa, tratar de llevarlos a los objetivos terapéuticos dependiendo de cada caso, en la medida de requerimientos del paciente, si se ocupa utilizar insulina, y obviamente es importante tener un monitoreo más estrecho en los pacientes que utilicen glucocorticoides. También se ha hablado de los inhibidores de proteasa como una opción terapéutica, lopinavir y ritonavir, que estos nos van a conferir un bloqueo de la entrada del virus a nuestra célula. Sin embargo, también se ha visto que puede existir interacciones farmacológicas, por ejemplo, con metformina, y también se ha visto que elevan los niveles de glucosa sérica y de lípidos. Además, hay que tener cuidado porque puede conferir cierta toxicidad hepática y muscular, que bueno, muscular nos preocuparía en los pacientes que tenemos con uso de estatina, porque recordemos que también nos puede favorecer cierto daño muscular. Y remdesivir, que es un análogo de adenosina, nos va a inhibir la replicación, también ha sido descrito como otra opción terapéutica. Sin embargo, aunque es bajo el porcentaje, sí tenemos riesgo de presentar hiperglucemia e incremento en los lípidos séricos. Acitromicina, que se ha utilizado muy frecuentemente, es un macrólido que se ha visto en los estudios que previene la infección severa, también nos puede conferir un riesgo de hiperglucemia. Tocilizumab, que es un anticuerpo monoclonal contra la interleucina 6, de alguna manera se ha visto cierto papel en la tormenta de citocinas, nos va a mejorar el perfil glucémico y nos va a disminuir la hemoglobina glicada. Esto se ha visto en estudios de pacientes que lo utilizan en el contexto de artritis reumatoide y diabetes. El plasma que se administra a los pacientes que hayan tenido antecedente previo de SARS-CoV-2 y que nos va a conferir anticuerpos para los pacientes que cursen en ese momento con la infección, se ha visto que pues tiene como cierto efecto positivo en el tratamiento de pacientes con coronavirus. Sin embargo, en cuanto al contexto del perfil metabólico, se desconoce cuáles son los efectos. Ivermectina, hidroxicloroquina, que son otros fármacos que se han mencionado recientemente para el tratamiento de SARS-CoV-2, sin embargo que realmente el papel para el tratamiento está todavía en duda y que incluso en algunos artículos, bueno, les decía hace un ratito, por si no me alcanzaron a escuchar, que ya están prácticamente en desuso, por ejemplo, hidroxicloroquina, que se ha visto que pues realmente no nos va a conferir alguna respuesta positiva en los pacientes con coronavirus. Y bueno, cuando se estuvo utilizando, se vio previamente en pacientes que ya lo utilizaban que podía conferirnos un riesgo de hipoglucemia, y esto porque tienen cierto mecanismo en cuanto a la liberación de insulina. Sin embargo, pues bueno, les decía que estos fármacos, tanto ivermectina como hidroxicloroquina, pues prácticamente ya no están tan recomendados para el tratamiento. Y bueno, es importante recordar qué indicaciones tenemos para referir a nuestros pacientes al servicio de urgencias. Pacientes que nos den cierto dato relacionado a dificultad respiratoria, disnea, dolor torácico, que nos manifiesten algunas condiciones relacionadas a la posibilidad de cetoacidosis, vómito, dolor abdominal, que haya alteraciones neurológicas como somnolencia e incluso disminución de la fuerza muscular generalizada. Cualquiera de estas, en el contexto diabetes con COVID, hay que enviarlos a urgencias. Ok, dentro de las herramientas futuras posibles para el tratamiento de diabetes y SARS-CoV-2, vamos a tener
bueno, el asesoramiento a distancia y, bueno, a través de la telemedicina se van a utilizar, pues yo creo que más frecuentemente la videoconsulta. Y bueno, también podemos utilizar ciertos videos educativos y libros electrónicos para que insistamos en la educación continua de los pacientes. Y les decía hace ratito, tenemos ya actualmente ciertos dispositivos que nos van a ayudar al monitoreo continuo de glucosa, que incluso muchos de estos dispositivos nos van a enviar la información a través de correo electrónico, cómo es que se ha encontrado el monitoreo y en diferentes momentos del día de nuestros pacientes. En cuanto al pronóstico, pues los pacientes que tienen diabetes y COVID van a tener un peor pronóstico y un incremento en la mortalidad. Incluso es considerado como un predictor independiente de ingreso a unidad de cuidados intensivos e incluso de complicaciones más graves y lo que más preocupa, de muerte. La mortalidad es incluso hasta 4 veces más, y obviamente dependiendo de las condiciones o del número de comorbilidades que tengamos en los pacientes se va a ir incrementando la mortalidad. Si tenemos solamente diabetes, un 25%, si tenemos diabetes más otra comorbilidad se incrementa un 25%, y si tenemos 3 o más comorbilidades, pues prácticamente el 50% va a fallecer. Ahora, también los pacientes que son geriátricos o mayores a 70 años van a tener un riesgo independiente de muerte intrahospitalaria. Aquí, como vemos en este estudio, se vio que sobre todo para la población geriátrica por arriba de 70 años, 70, incluso 80 años, van a tener una probabilidad mayor de muerte intrahospitalaria por COVID-19, y como vemos, incluso en el género masculino vamos a tener una mortalidad muchísimo mayor. Entonces, el pronóstico va a estar conferido por la presencia de otras comorbilidades como obesidad, por procesos o condiciones inflamatorias crónicas, estados procoagulantes, también los niveles descontrolados en la glucosa, personas mayores a 70 años que tengan también comorbilidad como hipertensión o enfermedades cardiovasculares y que tengan enfermedades renales. Obviamente nos va a conferir un panorama más complicado, y también hay que tomar en cuenta que a veces vamos a enfrentarnos a ciertos factores sociales, como por ejemplo la parte económica, que muchas veces nos va a impedir que tengamos al alcance varios tipos de fármacos que en la actualidad, a pesar de que nos confieren protección cardiovascular, reducción del peso y bueno, otros efectos positivos en los pacientes con diabetes, no todos van a poder tener acceso a estos. Entonces, no hay que olvidar que es bien importante en los pacientes la parte preventiva, que se tenga un buen control glucémico, tener a los pacientes en los objetivos que ya platicamos, que los niveles de tensión arterial se encuentren por debajo de 130/80, que es lo que nos marca la ADA para pacientes con diabetes, que los niveles de lípidos se encuentren dependiendo de las metas de cada paciente, de acuerdo a si hay o no un antecedente de infartos, que la salud mental de los pacientes se encuentre bien, y esto porque nos va a conferir un éxito para el tratamiento de los pacientes con diabetes, sin olvidar las medidas higiénicas, que estas pues básicamente han sido como consideradas las medidas de prevención de primera línea para disminuir el riesgo por SARS-CoV-2, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, el uso de mascarilla, que se tenga también un distanciamiento social muy estricto, evitar que los pacientes salgan si no hay una necesidad primaria, que se mantengan aislados de pacientes que tengan síntomas, y bueno, en la medida de lo posible tratar de insistir en el distanciamiento. Y también las medidas dietéticas que ya platicábamos hace ratito. Es importante tener pues también la vigilancia de la funcionalidad a nivel cardíaca y renal en los pacientes con diabetes. También si tenemos algún tipo de deficiencia de minerales o vitaminas, tiene que ser corregida. Recientemente se ha visto que, por ejemplo, la vitamina D tiene cierto papel inmunomodulador, entonces hay que hacer cuantificación de los niveles de 25-hidroxivitamina D. Debe fomentarse la actividad física, pero dentro de casa, y evitar obviamente los lugares concurridos que nos pueda favorecer un riesgo de contagio. Y también se tiene que promover la vacunación contra influenza. Si no me equivoco, en octubre, noviembre, ya va a empezar a aparecer la campaña para la vacunación de influenza, que bueno, también puede coexistir la infección coronavirus-influenza, que obviamente pues nos va a conferir un mayor riesgo para los pacientes.
Y bueno, como conclusiones o a manera de conclusión, vamos a tener una interacción entre COVID-19 y diabetes mellitus que obviamente pues nos va a favorecer un riesgo de una enfermedad grave, que tengamos a los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, todas las complicaciones relacionadas a falla orgánica múltiple y obviamente mortalidad. También recordemos que COVID-19 a su vez nos va a favorecer que tengamos un empeoramiento en el control de la glucosa en los pacientes con diabetes mellitus y asimismo diabetes pues nos va a conferir un riesgo de efectos deleterios en los pacientes que tengan o contraigan SARS-CoV-2. Los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de COVID-19 nos pueden afectar negativamente el control de glucosa, entonces hay que decidir qué medicamentos pueden sernos útiles bajo el contexto de diabetes mellitus. Y bueno, importante insistir en que existe un círculo vicioso y va a haber esta interacción bidireccional COVID-19 y diabetes mellitus. Entonces, como mensaje para llevar a casa, es importante que un adecuado control glucémico se lleve en toda persona con diabetes siempre y sobre todo en este estado de pandemia en el que nos encontramos. Y bueno, les dejo mi correo, con esto estaría concluyendo y pues bueno, también con estos problemas técnicos, para no estar prolongando más la situación. Si tienen alguna duda, comentario, con toda confianza, y bueno, igual si requieren los artículos, pueden escribirme a mi correo. Ok, doctora, bueno, efectivamente, en el chat del seminario aparecen los datos de la doctora. Es la doctora Sandra Aguilar, médico internista endocrinólogo del Hospital General. Ahí está el WhatsApp de la asociación. Y bueno, cualquier cosa, como ustedes lo han visto, podemos acceder a no solamente a las preguntas que ustedes tengan, sino a los artículos que ustedes necesiten de acuerdo a lo que hemos visto. Hay una pregunta aquí, doctora, que nos dicen que usted qué recomienda como tratamiento o qué sugiere como tratamiento para pacientes con diabetes, COVID y con herpes. Ok, bueno, digamos que el tratamiento para el herpes sigue siendo el mismo, ¿no? A través de aciclovir. En realidad, que yo haya leído, que sepa de que se modifique el tratamiento por el hecho de tener COVID, no. Ok, bueno, como sabemos, o sea, aquí obviamente tendremos la intervención de 3 patologías y obviamente, bueno, por eso sería la pregunta. Sabemos que los pacientes generalmente con este tipo de patologías son pacientes que tienen su aparato inmunológico comprometido. Entonces, no sé si haya más preguntas, sin embargo, yo sí quisiera hacer hincapié, doctora, de acuerdo a lo que hemos visto y hemos revisado, tenemos la situación de haber visto una relación directa entre lo que es realmente el sistema renina-angiotensina con diabetes, con hipertensión. Y de acuerdo a esto, es como usted también sugiere, que no cambiemos y no modifiquemos los tratamientos ya establecidos, porque a veces si manejamos precisamente, sobre todo para hipertensión, tratamientos en donde vamos a manejar o a alterar este sistema, pues obviamente muchos tenemos la duda y decimos, no, mejor lo quitamos. Y bueno, todo el mundo dice, no, no es recomendable, si ya están con ese debemos de continuar, lo único que debemos de hacer en un momento dado es modificarlo. No se descubre. Está muy bajo. ¿Qué opina usted, doctor? Pues sí, yo insisto, ¿no? O sea, si detenemos a un paciente bien controlado que está utilizando cierto tipo de fármacos, hay que mantenerlos. O sea, en general, más bien hay que insistir como en las medidas de prevención. Ya decíamos, ¿no? Lo del aislamiento social, el lavado de manos. O sea, en general hay que tratar de prevenir que se dé la infección, que los pacientes se mantengan aislados, porque es bien frecuente que no se lleve a cabo esta situación y pues obviamente que los pacientes contraigan, pero continúenles los fármacos dependiendo de cada contexto. Obviamente, pues
la decisión de qué fármaco vamos a dejar, pues eso depende de las características de nuestros pacientes, que eso pues ya lo hemos platicado en alguna otra sesión del tratamiento de pacientes con diabetes, pero yo insisto, o sea, continuar el medicamento, porque además pues no tenemos evidencia científica de que nos confiera un riesgo mayor de complicaciones en el contexto de coronavirus, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y también hizo hincapié usted en algo que a los médicos en el primer nivel de atención yo veo con mucha frecuencia, todavía nos da miedo, y a pesar de tantos años de conocer, manejar insulina. Y creo que hace un buen rato nosotros debemos de manejar insulina, pues de primera instancia. ¿Sí? ¿Usted qué recomienda con estos pacientes? Así es, sí, por supuesto. El tratamiento con insulina pues es lo más fisiológico, ¿no, doctor? A veces, bueno, existe una cosa que se llama inercia terapéutica, que es como este miedo o esta resistencia que tenemos tanto los médicos como los pacientes al inicio de las insulinas. Sin embargo, eso es lo más fisiológico que podemos tener de tratamiento. Y pues finalmente para eso es el monitoreo, para estar checando si los pacientes tienen hipoglucemia, y para eso también de alguna manera vamos a ir haciendo los ajustes, ¿no? Poco a poco, dependiendo del comportamiento de nuestros pacientes. Entonces, no tengan miedo a las insulinas. Lo que sí les puedo recomendar es inicien con insulinas basales. Tenemos muchas insulinas basales NPH, tenemos glargina, degludec, detemir, o sea, tenemos muchas insulinas basales y pueden iniciar las recomendaciones, como ya sabemos, la ADA y la ACE nos sugieren que iniciemos con una dosis incluso bajitas de 10 unidades, entonces no tengan miedo de iniciarla. Lo que sí les pido de favor es que no me inicien insulinas rápidas como monoterapia, porque eso no es adecuado. Hay que insulinizar a los pacientes con insulinas basales. Aquí hay una pregunta, doctora. Dice, en un paciente con diabetes tipo 2, actualmente ya manejado con insulina intermedia 35 unidades, en diálisis de reemplazo, 4 baños diarios y la última de 2.5%. ¿Cuál sería su manejo adecuado al infectarse con COVID? Ok, bueno, primero yo aquí preguntaría dos cosas. Uno, ¿nuestro paciente está bien controlado con esa dosis? Dos, ¿por qué la dosis de insulina es unidosis? Porque recordemos que la insulina NPH se van a requerir administración de 2 aplicaciones de insulina. Entonces, al administrar, digamos que solamente una dosis, uno, nos confiere riesgo de hipoglucemia durante la administración o durante el tiempo en el que está actuando la insulina NPH, y a la vez nos va a conferir que todo el tiempo en el que no tenemos como el efecto de insulina NPH, el paciente pueda estar con picos de hiperglucemia. Entonces aquí vamos a tener a favorecer la variabilidad glucémica, y recordemos que la variabilidad glucémica está bien descrita como un factor de peor pronóstico en los pacientes con diabetes e incluso en el contexto de coronavirus. O sea, y si nuestro paciente está con diabetes, falla renal y se infecta con coronavirus, el tratamiento sigue siendo insulina, o sea, ese no hay que moverle, nada más que hay que tener de alguna manera la dosis adecuada para nuestro paciente con la aplicación de acuerdo a los horarios que les acabo de comentar, y obviamente pues estar con una vigilancia estrecha de las glucometrías para ver que los pacientes no tengan hipoglucemia. Recordemos que todo paciente con falla renal va a tener un riesgo mayor de presentar episodios de hipoglucemia, entonces sería lo que hay que tener como de cuidado. También la insulina NPH nos puede conferir un mayor riesgo de hipoglucemia comparado con otras opciones de insulinas, por ejemplo, insulina glargina, insulina degludec o la insulina Toujeo, que es glargina U300, nos van a conferir un riesgo mayor de hipoglucemias. Entonces, también podría valorarse hacer un ajuste en el tratamiento y dejarle este tipo de insulinas que tienden a ser más estables. Okay. Una pregunta más, doctora. Dice, ante las hiperglucemias de los diabéticos hospitalizados por COVID-19, ¿cuándo se usan los corticoides?
Ok, bueno, la decisión de utilizar corticoides en realidad está como más dado para el tratamiento del coronavirus, no tanto como para el tratamiento de diabetes. Entonces, los corticoides van a tener la desventaja, les decía, que nos va a generar hiperglucemias y sobre todo de tipo postprandial. Entonces, les comentaba que para los pacientes que sean usuarios de glucocorticoides, los manejemos con insulina, ya sea, depende obviamente de la gravedad del paciente. Si es un paciente que está hospitalizado, pero que está con vía oral, que está de alguna manera, se puede decir hospitalizado, pero estable, lo podemos manejar con insulina basal, ¿no? Y administrar bolos de acuerdo a las glucometrías. Incluso se puede establecer cierto esquema de insulina para hacer correcciones preprandiales. Las insulinas rápidas se utilizan preprandial, no postprandial. Siempre tienen que ser antes de la comida, ¿de acuerdo? Porque si nosotros la administramos post con las insulinas, les decía, primero hay que tratar de tener la glucosa plasmática de ayuno en objetivos y hay que ir haciendo las correcciones con las insulinas rápidas. Entonces, el manejo Perdón, se le fue el audio nuevamente. No le escuchamos realmente toda la respuesta. Ya. Les decía que el problema con los glucocorticoides es que nos puede conferir un riesgo de hiperglucemia y sobre todo hiperglucemia postprandial. Entonces, les decía que el manejo para estos pacientes se sugiere que sea con insulina, obviamente dependiendo del contexto del paciente. Pues valoraríamos si es en infusión o un esquema basal bolo. Si es un paciente, les decía, que tenemos estable, o sea, hospitalizado, pero de alguna manera estable, que no está con requerimiento de vasopresores, que no está con ventilación mecánica invasiva, etcétera, que tengamos fuera de unidad de cuidados intensivos, estos pacientes los podemos manejar con esquema basal bolo. Ahora, si es un paciente que tenemos bajo un contexto de unidad de cuidados intensivos, hay que manejarlos con insulina en infusión y, bueno, les decía que dejar, que bueno, sobre todo yo creo que se van a enfrentar como a los pacientes de alguna manera más estables, porque es como yo creo que los que más frecuentemente van a ver. Estos déjenlos con esquema basal bolo, déjenles una insulina basal y para las rápidas les decía que es aplicación con insulina preprandial, que hay que administrarla siempre antes de las comidas, porque si ustedes hacen correcciones después de las comidas vamos a tener un riesgo mayor de hipoglucemia y ya decíamos que la hipoglucemia va a conferir un riesgo de mortalidad en los pacientes. Entonces hay que tratar en la medida de lo posible hacer correcciones con glucosas preprandiales. Ok, doctora. ¿Alguien más, alguna pregunta más que quieran hacerle a la doctora? Por favor, como siempre les hemos dicho, pueden levantar su manita y con gusto les abrimos un micrófono. ¿Sí? Quiero recordarles a todos que las invitaciones a nuestros eventos siguen dándose a través de la página. Acuérdense, nuestra página es AMIEN. Ahí encuentran toda la información de nosotros y de los eventos que siguen. Además, sí quiero invitar a todos. Sabemos que hay muchos interesados, pero pues tenemos la gran ventaja de que ustedes pueden escuchar y están en los eventos sin recibir una constancia de participación. Obviamente, cuando ustedes estén interesados en una constancia de participación, pues deben de cubrir una cuota que también está en la página, ¿sí? Y cubrir todos los requisitos. Uno de ellos es tener precisamente la inscripción en el Zoom y posteriormente al evento de nosotros. ¿Alguien más, alguna pregunta más que tengan por ahí? Con mucho gusto, están abiertos los micrófonos, ustedes nos dicen, nos levantan la mano, sí, y abrimos el micrófono. No abrimos todo porque se hace mucha interferencia y luego no escuchamos nada. Por eso es que lo dejamos así. Pero si alguien tiene alguna pregunta más, con mucho gusto, levanten la manita.
Parece que no, creo que las expectativas, doctora, como le había dicho, bueno, tenemos una buena audiencia realmente a través de lo que es la plataforma Zoom y a través del Facebook, que la han estado siguiendo bastantes compañeros, ¿sí? Yo espero que todos hayan quedado convencidos, ¿sí? Y que hayan cubierto sus expectativas en cuanto al tema. Creo que es un tema de suma importancia, que desde el principio nos mencionaron mucho la relación diabetes con COVID y que bueno, hoy nos queda más claro de qué es lo que ha sucedido con este tipo de pacientes y qué es lo que nos pasa. Entonces, si no hay más preguntas, si no hay más dudas, quiero agradecer nuevamente a la doctora Sandra Aguilar su participación. Doctora, de verdad, muchísimas gracias por acceder a participar con nosotros. Yo sé de todas sus ocupaciones, pero también agradezco su amistad, porque realmente creo que ha nacido una amistad ya de varios años, por lo menos 5, en que hemos participado en este tipo de eventos. Doctora, muchísimas gracias. Muy buena tarde. Doctora, a todos ustedes igual, muy buena tarde. Buena tarde. Doctora, adelante. Gracias. Muchas gracias.